de esta mañana la he titulado Una disposición a gastar y ser gastados. Y vamos a irnos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 33, titulado Trabajos y dificultades, que nos dice que aunque Pablo tenía cuidado de presentar a sus conversos las sencillas enseñanzas de las Escrituras en cuanto al debido sostén de la obra de Dios, y reclamaba como ministro de evangelio la potestad de no trabajar en empleos seculares como medio de sostén propio, en diversas ocasiones durante su ministerio en los grandes centros de civilización, trabajó en un oficio manual para mantenerse. Entre los judíos no se consideraba el trabajo físico como cosa extraña o degradante. Mediante Moisés se había enseñado a los hebreos a desarrollar en sus hijos hábitos de laboriosidad. No podían ser personas ociosas, y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo que deseamos imitarle, no podemos ser ociosos, negligentes o perezosos. Mediante Moisés se había enseñado a los hebreos a desarrollar en sus hijos hábitos de laboriosidad, y se consideraba como un pecado permitir que los jóvenes crecieran sin conocer el trabajo físico. Aun cuando se educara a un hijo para un cargo sagrado, se consideraba esencial un conocimiento de la vida práctica. A todo joven, ya fueran sus padres ricos o pobres, se le enseñaba un oficio. Se consideraba que los padres que descuidaban el impartimiento de esta enseñanza a sus hijos se apartaban de la instrucción del Señor. De acuerdo con esta costumbre, Pablo había aprendido temprano el oficio de tejedor de tiendas. Conocemos la vida de Pablo y sabemos que, aunque en un momento trabajó para el enemigo, posteriormente que conoce a nuestro Salvador, es un hombre que se entrega a trabajar para el Señor, dispuesto a gastar y ser gastado. Y aunque presentaba el Evangelio, las Sagradas Escrituras, a otros para que conocieran de su Salvador, también realizaba un oficio. Dice que había aprendido a ser tejedor de tiendas para así de esta manera poder generar ingresos y contribuir a la causa del Señor. Antes de llegar a ser discípulo de Cristo, Pablo había ocupado un alto puesto y no dependía del trabajo manual para su sostén. Pero más tarde, cuando hubo usado todos sus medios para promover la causa de Cristo, recurrió algunas veces a su oficio para ganarse la vida. Especialmente hacía eso cuando trabajaba en lugares donde podía entenderse mal sus motivos. Tesalónica es el primer lugar acerca del cual leemos que trabajó Pablo con sus manos para sostenerse mientras predicaba la palabra. Además de estar trabajando para el Señor, desarrollaba un oficio. Vemos aquí, en Tesalónica, Pablo había encontrado personas que se negaban a trabajar con las manos. Respecto a esta clase escribió más tarde: andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo, coman su pan. Mientras trabajaba en Tesalónica, Pablo había tenido cuidado de presentar a los tales un ejemplo correcto. En todo tiempo Satanás ha tratado de perjudicar los esfuerzos de los siervos de Dios, introduciendo en la iglesia un espíritu de fanatismo. Así era en los días de Pablo, y así fue en los siglos ulteriores durante el tiempo de la Reforma. Wycliffe, Lutero y muchos otros que beneficiaron al mundo por su influencia y fe, afrontaron los ardides por los cuales el enemigo procura arrastrar a un fanatismo excesivamente celoso las mentes desequilibradas y profanas. Ciertas almas extraviadas han enseñado que la adquisición de la verdadera santidad eleva la mente por encima de todo pensamiento terrenal e induce a los hombres a abstenerse enteramente del trabajo. Otros
interpretando con extremismo cierto texto de la Escritura, han enseñado que es un pecado trabajar. Y tenemos que ser sensatos porque el cristiano no puede ser una persona perezosa, negligente, indolente. Sin embargo, Dios ha establecido para nosotros periodos de trabajo, periodos de reposo y descanso. Y se nos continúa diciendo aquí, han enseñado que es un pecado trabajar, que los cristianos no debieran preocuparse de su bienestar temporal y del de sus familias, sino que deberían dedicar sus días enteramente a las cosas espirituales. La enseñanza y el ejemplo del apóstol Pablo son un reproche contra semejantes conceptos extremos. Nosotros podemos trabajar para generar ingresos para nuestro sostén. Necesitamos comer, vestirnos, pero también necesitamos trabajar para el Señor. Y vemos aquí, la enseñanza y el ejemplo del apóstol Pablo son un reproche contra semejantes conceptos extremos. Unos piensan que no hay que trabajar y solo dedicarse a las cosas espirituales. Otros dicen que es un pecado trabajar. Pero vemos el ejemplo aquí del apóstol Pablo. Dice que desde muy pequeño aprendió a ser un tejedor de tiendas. Sus padres le habían enseñado un oficio, un trabajo práctico. Pablo no dependía enteramente de la labor de sus manos para sostenerse en Tesalónica. Refiriéndose ulteriormente a lo que le sucedió en esa ciudad, escribió a los creyentes filipenses en reconocimiento de los dones que había recibido de ellos mientras estaba allí: a una Tesalónica me enviaste lo necesario 1 y 2 veces. No obstante, el hecho de que había recibido esta ayuda tuvo cuidado de presentar a los tesalonicenses un ejemplo de diligencia, de modo que nadie pudiera acusarlo con razón de codicia, y también para aquellos que tenían conceptos fanáticos. En cuanto al trabajo manual, recibieran una reprensión práctica. Y nosotros tenemos que ser consecuentes con las Sagradas Escrituras. No podemos andar presentando ideas extremistas o pensamientos. Tenemos que ajustarnos a lo que Dios nos presenta a través de las Sagradas Escrituras. Vemos aquí, cuando Pablo visitó por primera vez a Corinto, se encontró entre gente que desconfiaba de los motivos de los extranjeros. Los griegos de la costa del mar eran hábiles traficantes. No les gustaba trabajar, pero tenían habilidades para hacer aquello que era ilegal o ilícito. Tanto tiempo habían seguido sus inescrupulosas prácticas comerciales que habían llegado a creer que la granjería era piedad y que el obtener dinero, fuera por medios limpios o sucios, era encomiable. Pablo estaba familiarizado con sus características y no quería darles ocasión para decir que predicaba el evangelio a fin de enriquecerse. Y nosotros vemos en distintas religiones hoy día donde las personas buscan servir al Señor, pero para llegarse a la tesorería y poder sustraer de ahí dinero para hacer con ese dinero que llevan las personas como bien les parece y poder enriquecerse, y Cristo queda deshonrado. Sin embargo, no es un pecado trabajar, pero también necesitamos apartar tiempo para trabajar para nuestro Creador. Y vemos aquí cómo nos dice el escrito que el ejemplo de Pablo es un reproche contra aquellos pensamientos extremistas. Hubiera podido con justicia pedir a sus oyentes corintios que le sostuvieran, pero estaba dispuesto a renunciar a este derecho. No fuera que su utilidad y éxito como ministro fueran perjudicados por la sospecha injusta de que predicaba el evangelio por ganancia. Y muchas veces escuchamos que desde que una persona menciona que es pastor o algún cargo que tenga en alguna
posición dentro del servicio de Dios, dentro de la iglesia, se piensa que esa persona está para llevarse el dinero. Pero Dios es un Dios de orden y ha establecido los medios en que deben manejarse sus recursos. Y Pablo, para evitar esto, trabajaba, recibió ayuda, pero vemos que él trabajaba, así como trabajó predicando el evangelio, trabajaba secularmente. Dice, trataba de eliminar toda ocasión de ser mal interpretado para que su mensaje no perdiera fuerza. Y poco después de llegar a Corinto, Pablo encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer. Estos eran de su oficio, o sea que ellos también eran tejedores de tienda, hábiles con las manos. Desterrados por el decreto de Claudio que ordenaba a todos los judíos que abandonaran Roma, Aquila y Priscila habían ido a Corinto, donde establecieron un negocio como fabricantes de tienda. Dice que Pablo ahora averiguó en cuanto a ellos, y al descubrir que temían a Dios y que realizaban el mismo oficio que él, y que a su vez trataban de evitar aquellas influencias contaminadoras que los rodeaban, dice que Pablo se estableció con ellos y trabajaba. Y nos dice que más tarde Silas y Timoteo se unieron a Pablo en Corinto. Estos hermanos trajeron consigo fondos para el sostén de la obra, contribuidos por las iglesias de Macedonia. En su segunda carta a los creyentes de Corinto, escrita después que se hubo levantado una fuerte iglesia allí, Pablo reseñó su manera de vivir entre ellos. ¿Pequé yo?, preguntó, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿He despojado las otras iglesias recibiendo salarios para ministraros a vosotros? Y estando con vosotros y teniendo necesidad, a ninguno fui carga, porque lo que me faltaba suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé de seros gravoso y me guardaré. Es la verdad de Cristo en mí, que esta gloria no me será cerrada en las partes de Acaya. Pablo dice por qué había obrado así en Corinto. Era para no dar ocasión de crítica a aquellos que la desean. Mientras trabajaba haciendo tiendas, actuaba también fielmente en la proclamación del evangelio. Y nosotros, cuando vemos esta historia y vemos nuestra vida, no importa el lugar donde estemos, podemos, sea en el trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra casa, podemos compartir el evangelio con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Porque vemos que aunque Pablo estaba trabajando como fabricante de tiendas, había una oportunidad ahí para estar presentando el evangelio. Y vemos aquí, declara respecto a sus labores: con todo esto, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y prodigios y en maravillas. Y añade, porque ¿qué hay en que habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme esta injuria. He aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. De muy buena gana despenderé y seré despendido por vuestras almas. Algunos criticaban a Pablo porque trabajaba con las manos, declarando que era incompatible con la obra del ministro evangélico. ¿Por qué Pablo, un ministro de la más elevada categoría, vinculaba así el trabajo mecánico con la predicación de la palabra? ¿No era el obrero digno de su salario? ¿Por qué dedicaba a hacer tiendas el tiempo que a todas luces podía dedicarse a algo mejor? Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado. Mientras trabajaba con Aquila, se mantenía en relación con el gran maestro. Podemos estar en nuestro lugar de trabajo, pero podemos estar mediante la oración en una comunión constante con nuestro Creador. Podemos también estar testificando de nuestro Creador, compartir aquello que hemos aprendido que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mientras trabajaba con Aquila, se mantenía en relación con el gran maestro, sin perder ninguna oportunidad para testificar a favor del Salvador y ayudar a los necesitados.
necesitan ayuda afuera. Sin perder ninguna oportunidad para testificar a favor del Salvador y ayudar a los necesitados. Su mente estaba constantemente en procura de conocimiento espiritual. Daba instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales y ofrecía también un ejemplo de laboriosidad y trabajo cabal. Aunque estemos en nuestras labores cotidianas, podemos estar compartiendo del Señor, e incluso dentro de esto, como hacía Pablo, dice, daba instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales y ofrecía también un ejemplo de laboriosidad y trabajo cabal. Era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. Mientras trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una clase de gente que de otra manera no hubiera podido alcanzar. ¿Y cuántas personas nosotros podemos alcanzar en el lugar donde estamos? O que una pregunta que podríamos hacernos de manera personal es, ¿qué testimonio estoy dando yo en el lugar donde estoy? ¿Cómo estoy reflejando a Cristo en mi trabajo, en el lugar? Y vemos aquí, dice, Pablo, mientras trabajaba en su oficio, tenía acceso a una clase de gente que de otra manera no hubiera podido alcanzar. Mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios, quien provee tanto el don como la sabiduría para usarlo correctamente. Y hay algo interesante en esto, y es que cuando uno estudia los libros de espíritu de profecía, hay un libro llamado La Educación Cristiana, donde uno ve todo lo que abarca la educación, al igual que el libro de la educación. Vemos grandes ejemplos de hombres como nosotros que han vivido en este mundo hace muchos años, pero que en medio de sus labores decidieron servir al Señor y no solo testificar en favor del Señor cuando estaban con aquellas personas que profesaban sus mismas creencias religiosas, sino aún estando fuera o en ambientes diferentes a su nación. Y es una oportunidad para nosotros meditar cómo estamos dando alcance o presentando este mensaje de amonestar a los pecadores y de contar a favor de otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando vemos todo lo que abarca la educación del cristiano es que a Dios no se le escapa nada. Nosotros vemos que para todos los aspectos de nuestra vida hay un escrito está, donde el Señor nos muestra qué nosotros debemos hacer, pero está en nuestra decisión el estudiar y poner en práctica cada una de esas enseñanzas que el Señor pone a nuestra disposición. Pero para eso nosotros necesitamos ser diligentes, dejar la pereza, porque muchas veces la pereza nos mata y hace que seamos cristianos enanos espiritualmente. Pablo trabajaba algunas veces noche y día, no solamente para su propio sostén, sino para poder ayudar a sus colaboradores. Compartía sus ganancias con Lucas y ayudaba a Timoteo. Hasta sufría hambre a veces para poder aliviar las necesidades de otros. La suya era una vida de abnegación. Hacia el fin de su ministerio, en ocasión de su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, pudo levantar ante ellos sus manos gastadas por el trabajo y decir: la plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo se ha enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y es que cuando ayudamos a otro nos beneficiamos nosotros mismos, porque aprendemos, porque compartimos y hay más alegría en dar que en recibir. Si los ministros sienten que están sufriendo durezas y privaciones en la causa de Cristo,
Visiten con la imaginación el taller donde Pablo trabajaba. Recuerden que mientras este hombre escogido por Dios confeccionaba tiendas, trabajaba por el pan que ya había ganado con justicia por sus labores como apóstol. El trabajo es una bendición, no una maldición. Un espíritu de indolencia destruye la piedad y entristece al Espíritu de Dios. ¿Y cuántos hoy que, como cristianos, desean vivir una vida de indolencia, de pereza y no trabajar para el Señor? Un charco estancado es repulsivo, pero la corriente de agua pura esparce salud y alegría sobre la tierra. Pablo sabía que aquellos que descuidan el trabajo físico se debilitan rápidamente. Y usted ve hoy día en el mundo que muchas personas trabajan durante años, pero cuando llega el periodo de jubilación, se mueren muy rápido o prontamente. ¿Por qué? Porque se descuida el trabajo físico y ya las personas quedan en su casa muchas veces de manera inactiva y no invierten su tiempo en algo que pueda ser de provecho tanto para su salud física como espiritual. Y esto le llega a la muerte prematura, porque al estar inactivo, los huesos ya no se fortalecen por falta de movimiento, de actividad. Y vemos aquí, Pablo sabía que aquellos que descuidan el trabajo físico se debilitan rápidamente. Pero una cosa que tenemos que tener claro es que como cristianos, en la vida cristiana no hay jubilación. Es hasta que Cristo venga por segunda vez o nos llame al descanso. Pablo deseaba enseñar a los ministros jóvenes que trabajando con sus manos y poniendo en ejercicio sus músculos y tendones, se fortalecerían para soportar las faenas y privaciones que los aguardaban en el campo evangélico. Y comprendía que su propia enseñanza carecía de vitalidad y fuerza si no mantenía todas las partes de su organismo debidamente ejercitadas. Y vemos aquí el ejercicio físico, uno de los remedios naturales que Dios ha puesto a nuestra disposición. El indolente se priva de la inestimable experiencia que se obtiene por el fiel cumplimiento de los deberes comunes de la vida. No pocos, sino miles de seres humanos existen solamente para consumir los beneficios que Dios en su misericordia les concede. Y cuando nosotros salimos a hacer obra misionera, están nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tendones fortaleciéndose mediante la actividad física. No pocos, sino miles de seres humanos existen solamente para consumir los beneficios que Dios en su misericordia les concede. Hay quienes se allegan al Señor solo por los panes y los peces. No traen al Señor ofrendas de gratitud por las riquezas que les ha confiado. Y a veces decimos que somos pobres, que no tenemos nada. Pero cada día el Señor nos da la vida, nos da el aire, nos da el sol, provee la lluvia para que las plantas puedan crecer en el campo y que luego podamos poner alimento sobre nuestra mesa. Pero muchas veces nos falta gratitud al Señor, olvidando que negociando sabiamente con los talentos a ellos concedidos, han de ser productores tanto como consumidores. Si comprendieran la obra que el Señor desea que hagan como su mano ayudadora, no rehuirían las responsabilidades. La utilidad de los hombres jóvenes que se sienten que son llamados por Dios a predicar depende mucho de la forma en que empiezan sus labores. ¿Cómo estamos trabajando para el Señor? ¿Estamos siendo agradecidos o malagradecidos? Nos falta gratitud en el corazón. Los que son escogidos por Dios para la obra del ministerio darán pruebas de su alta vocación y por todos los medios de que dispongan se esforzarán para desarrollarse como obreros capaces. ¿Quién capacita? No somos nosotros, es el Señor quien nos capacita, pero hay
tiene que haber una disposición a ser instruido, a ser enseñado. Y dentro de esta labor, el Señor utiliza a hombres y mujeres para educar a otros. Y vemos aquí, tratarán de adquirir una experiencia que los haga aptos para planear, organizar y ejecutar. Al apreciar la santidad de su vocación, llegarán a ser por la disciplina propia más y aún más semejantes al Señor, revelando su bondad, amor y verdad. Y mientras manifiesten fervor en el desarrollo de los talentos a ellos confiados, la Iglesia debe ayudarles juiciosamente. No podemos ser cristianos perezosos, indolentes, inactivos, pero requerimos una disposición a gastar y ser gastado, y que podamos decir como Pablo, gastaré lo mío y aún a mí mismo. No todos los que sienten que han sido llamados a predicar deberían ser animados a depender inmediatamente ellos y sus familias de la iglesia para su continuo sostén financiero. Los jóvenes que desean ejercer sus dones en la obra del ministerio hallarán una lección útil en el ejemplo de Pablo en Tesalónica, Corinto, Efeso y otros lugares. Aunque Pablo era un orador elocuente y había sido escogido por Dios para hacer una obra especial, nunca desdeñó el trabajo y nunca se cansó de sacrificarse por la causa que amaba. Y podríamos preguntarnos, ¿amamos nosotros esta causa? Aunque era uno de los mayores maestros humanos, Pablo cumplía alegremente los deberes más humildes, tanto como los más sublimes. Y que no importa la labor que usted realice, después que sea honesta y no vaya en contra de los principios del Señor, debemos ser agradecidos. No importa que limpiemos una casa, la labor o la función que desempeñemos para poder trabajar y generar ingresos, que el que nos da esa oportunidad ese es el Señor. Y no olvidar que todos los talentos, los dones que nosotros tenemos, el Señor nos los ha confiado. Y como los ha confiado a cada uno de nosotros, tenemos entonces que ponerlos en ejecución a su servicio. Cuando en su servicio por el Señor las circunstancias parecían requerirlo, Pablo trabajaba voluntariamente en su oficio. Sin embargo, siempre se mantuvo dispuesto a abandonar su trabajo secular a fin de afrontar la oposición de los enemigos del Evangelio o aprovechar alguna oportunidad especial para ganar almas para Jesús. Su celo y laboriosidad son un reproche contra la indolencia y el deseo de comodidad. El cristiano tiene que aprender a trabajar y a trabajar en orden, porque el orden es una de las leyes del cielo. Necesitamos tener esa disposición a ser enseñados, a ser instruidos, a no estar en una vida de comodidad o que cuando se nos llame a hacer una labor digamos que es algo muy difícil, porque eso es manifestar desconfianza de nuestro Creador, que es el que puede capacitarnos, darnos esa fortaleza que necesitamos. El celo y la laboriosidad de Pablo son un reproche contra la indolencia y el deseo de comodidad. Pablo dio un ejemplo contra el sentimiento que estaba entonces adquiriendo influencia en la iglesia, de que el evangelio podía ser predicado con éxito solamente por quienes quedaran enteramente libres de la necesidad de hacer trabajo físico. Su costumbre inspiró en muchos humildes trabajadores el deseo de hacer lo que podían para el adelanto de la causa de Dios. Y aquí vemos un ejemplo claro y práctico de nuestro Maestro Cristo Jesús, quien desempeñaba una labor, era carpintero. Y dice que aún en las labores más pequeñas, era una persona cuidadosa, organizada, porque cuando leemos el libro El deseo de toda la gente, dice que incluso en la organización de las herramientas, todo había un orden.
y tenemos nuestro ejemplo que es Cristo y vemos el ejemplo o la vida de otros hombres que manifestaron el imitar o reflejar a Cristo en su vida, como lo fue Pablo. Aquila y Priscila no fueron llamados a dedicar todo su tiempo al ministerio del Evangelio. Sin embargo, estos humildes trabajadores fueron usados por Dios para enseñar más perfectamente a Apolos el camino de la verdad. El Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito. Y así como el Señor utiliza diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito, puede ser que no seamos llamados a trabajar directamente en el ministerio del Evangelio a tiempo completo, pero podemos contribuir en la educación con otras personas, enseñándoles acerca de nuestro Creador. Y de hecho, en la enseñanza a otros, primeramente nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de las Sagradas Escrituras. Porque ¿cómo podemos ir a dar un estudio bíblico si yo no tengo claro en mi mente muchos de los conceptos base de mi fe o de mis creencias religiosas? ¿Cómo yo voy a ir a predicarle a alguien acerca del sábado si ni yo misma entiendo qué es el sábado, desde cuándo fue instituido? Y a las primeras preguntas que me hagan, voy a quedar que no sé qué responder. Por eso hay una necesidad de que nosotros individualmente podamos estudiar las Sagradas Escrituras, así como lo hacemos aquí en la iglesia, porque tanto el estudio individual como el estudio colectivo en las reuniones de oración es esencial para el crecimiento de nuestra vida como cristianos. Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. Muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase de labor manual. Y por este método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos necesitados. El abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en palabra y doctrina lleva en su corazón una pesada carga. No mide su trabajo por horas. Su salario no influye en su labor, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo que se le ha confiado. Es el propósito de Dios que tales obreros estén libres de ansiedades innecesarias y que puedan tener plena oportunidad para obedecer la orden de Pablo a Timoteo. Medita estas cosas y ocúpate en ellas. Si bien deberían cuidar de hacer suficiente ejercicio para mantener con vigor su mente y su cuerpo, no es el plan de Dios que sean obligados a dedicar una gran parte de su tiempo al trabajo secular. Estos fieles obreros, aunque dispuestos a gastar y ser gastados por el Evangelio, no están exentos de tentación. Y recordemos que la tentación no es pecado. Es pecado cuando cedemos voluntariamente. Hay ocasiones cuando le parece imposible al siervo de Dios hacer la obra que necesita hacerse, por causa de la falta de medios para realizar un trabajo vigoroso y sólido. Algunos temen que con las facilidades puestas a su disposición no pueden hacer todo lo que sienten que es su deber hacer. Y pregúntese individualmente, ¿cuál es mi deber? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pero si avanzan por fe, se revelará la salvación de Dios y la prosperidad acompañará sus esfuerzos. El que ha ordenado a sus siervos ir por todas partes del mundo, sostendrá a todo obrero que en obediencia a su mandato procure proclamar su mensaje. En la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a su siervo. Y esto es algo muy interesante, porque el escrito nos dice, en la edificación de su obra, el Señor no aclara todas las cosas a sus siervos. Algunas veces prueba la confianza de su pueblo, haciéndolo pasar por circunstancias que lo obliguen a avanzar por fe. Y la fe es esa comunión con Cristo.
A menudo guía a sus hijos por lugares estrechos y difíciles y les ordena avanzar cuando parece que sus pies penetran en las aguas del Jordán. En tales ocasiones, cuando las oraciones de sus siervos ascienden a Él con ardiente fe, Dios abre el camino ante ellos y los lleva a lugares amplios. Pero tiene que haber una disposición a gastar y ser gastados. Nosotros y los recursos que el Señor pone a nuestra disposición. Porque no podemos ser egoístas con el Señor porque Él exige de nosotros los diezmos y las ofrendas. Pero a veces a duras penas damos los diezmos. ¿Y qué de la ofrenda? Cuando los mensajeros de Dios reconozcan sus responsabilidades para con las porciones necesitadas de la viña del Señor y con el espíritu del obrero maestro, trabajen incansablemente por la conversión de las almas, los ángeles de Dios prepararán el camino ante ellos y serán provistos los medios necesarios para llevar adelante la obra. Los que sean iluminados darán liberalmente para el sostén del trabajo hecho en su favor. Y cuando uno lee esto y medita, ¿cuánto tuvieron que pasar o necesidades tuvieron aquellas personas que en un momento le dieron este mensaje a otra persona para que llegara a nosotros? ¿Cuánto ha hecho el Señor por nosotros y hemos recibido este mensaje de manera gratuita? Porque por ir a dar un estudio bíblico, la persona que nos da el estudio bíblico no nos cobra. Los que sean iluminados darán liberalmente para el sostén del trabajo hecho en su favor. Responderán liberalmente a todo pedido de ayuda y el Espíritu de Dios moverá sus corazones para que sostengan la causa del Señor no solamente en los campos locales, sino en las regiones lejanas. Así las fuerzas que trabajan en otros lugares serán corroboradas y la obra del Señor avanzará de la manera por Él señalada. Y para que la causa del Señor avance, se necesita recurso humano, recurso económico, pero nosotros también somos llamados a contribuir y a veces decimos que no tenemos nada, pero ¿y nosotros como recurso humano qué podemos hacer dentro de la causa del Señor? Y podemos recordar como iglesia en estas ocasiones que hemos ido a hacer obra misionera, a repartir estos folletos como hojas de otoño y se requiere un recurso, pero vemos las bondades y las misericordias del Señor en todo esto. Pero tiene que haber una disposición a gastar y ser gastados. El libro Mensajes Selectos, tomo 1, nos dice: el que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, trabajará comprendiendo constantemente que es un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Haciendo suya la voluntad de Dios, revelará en su vida el poder transformador de la gracia de Cristo. En todas las circunstancias de la vida, tomará el ejemplo de Cristo como guía. Todo leal y abnegado obrero de Dios tiene la disposición de gastar y ser gastado por causa de otros. Cristo dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mediante esfuerzos fervientes y reflexivos para ayudar donde sea necesario, el verdadero cristiano muestra su amor a Dios y a sus prójimos. No podemos ser de una doble cara o una doble vida, porque el verdadero cristiano muestra su amor a Dios y a sus prójimos, porque podemos dar la apariencia de ser muy buenos, pero fuera de este lugar, ¿qué testimonio estamos dando de nuestro Creador? Quizá pierda su vida en el servicio, pero cuando venga Cristo para reunir sus joyas, la encontrará otra vez. Mis hermanos y hermanas, no gastéis mucho dinero y tiempo en el yo por causa de la apariencia. Los que hacen esto están obligados a dejar sin hacer muchas cosas que habrían consolado a otros.
irradiando un calor reconfortante a sus espíritus cansados. Hasta palabras de ánimo donde podamos compartir con otros. Estamos dando testimonio de nuestro Creador. Todos necesitamos aprender a utilizar más fielmente las oportunidades que con tanta frecuencia nos llegan de proporcionar luz y esperanza a las vidas ajenas. En nuestra casa, cuando estamos en el supermercado, en el vecindario, dentro de la iglesia. ¿Qué oportunidades nos está dando el Señor para hablar acerca de Él? ¿O nos da pena hablar acerca del Señor? ¿Cómo podemos utilizar esas oportunidades si nuestros pensamientos se concentran en el yo? Y es que cuando nos espaciamos en pensar cuántas dificultades nosotros tenemos, estamos centrados en el yo y no hay lugar para dar un testimonio acerca del Señor, qué el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha ayudado en medio de las dificultades. El que es egocéntrico pierde incontables oportunidades de hacer lo que habría producido bendiciones a otros y a sí mismo. En todas las circunstancias, es el deber del siervo de Cristo preguntarse, ¿qué puedo hacer para ayudar a otros? Habiendo hecho lo mejor que pueda, ha de dejar los resultados con Dios. Deseo vivir de tal manera que en la vida futura pueda sentir que en esta vida hice todo lo que pude. ¿Es ese nuestro pensamiento? ¿Que estamos tratando de hacer todo lo que podamos por la causa del Señor? Dios ha preparado para todos cierta clase de placer que puede ser disfrutado por ricos y pobres. Por igual es el placer que se encuentra en cultivar la pureza del pensamiento y la abnegación en las acciones. El placer que proviene de pronunciar palabras de simpatía y efectuar actos de bondad. De los que efectúan un servicio tal, brilla la luz de Cristo para alumbrar las vidas oscurecidas por muchas sombras. Dios es deshonrado cuando dejamos de presentar la verdad claramente unos a otros. Pero hemos de hablar la verdad con amor, poniendo ternura y simpatía en nuestra voz. Están sobre nosotros los peligros de los últimos días. Y como decía el himno, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Necesitamos trabajar para el Señor, en toda oportunidad que se nos presente. Los que viven para agradarse y complacerse a sí mismos están deshonrando al Señor. Y si estamos complaciéndonos a nosotros mismos, estamos deshonrando a nuestro Creador. Él no puede trabajar por medio de ellos. ¿Por quién? ¿Por medio de quiénes? Aquellos que se complacen en sí mismos. Pues lo representarían mal delante de los que ignoran la verdad. Sed muy cuidadosos de no estorbar, debido a un uso poco sabio de los recursos. La obra que el Señor quiere que se haga en la proclamación del mensaje de amonestación a un mundo que muere en la impiedad. Estudiad la forma de ser económicos, reduciendo vuestros gastos personales a cifras mínimas. Las necesidades de la causa de Dios demandan nuestra ayuda por doquiera. Pero, esa ayuda que la causa de Dios necesita, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a esa necesidad? Cuando se nos invita a hacer alguna labor o participar, aceptamos el llamado, decimos que es muy difícil o que no podemos porque no tenemos los recursos. Quizá vea Dios que estáis fomentando el orgullo. Quizá juzgue necesario quitaros bendiciones que en vez de aprovechar, las habéis usado para la complacencia del orgullo egoísta. Porque no hay una disposición a gastar y ser gastados. Vemos la vida de los apóstoles, la vida de Cristo, la vida del apóstol Pablo, los discípulos de nuestro amado Redentor, que tuvieron esa disposición a gastar y ser gastados, porque entendieron que no hay nada mejor en esta vida que trabajar para nuestro Creador. Mensaje Selecto, tomo 1, nos dice, ayuda en todo momento de necesidad. Los que están trabajando en lugares donde la obra no ha comenzado hace mucho,
con frecuencia se encontrarán grandemente necesitados de mejores medios. Su obra parecerá estar estorbada por falta de esos medios, pero no se preocupen, presenten todo el asunto al Señor en oración. Cuando tratamos de vigorizar la obra en un territorio nuevo, con frecuencia hemos llegado al límite de nuestros recursos. A veces parecía como si no hubiéramos podido avanzar más, pero continuamos elevando nuestras peticiones a las cortes celestiales, siendo abnegados todo el tiempo, y Dios escuchó nuestras oraciones y las contestó enviándonos medios para el avance de la obra. Colocad cada ansiedad a los pies del Redentor. Pedid y recibiréis. Trabajad, orad y creed de todo corazón. Antes de hacer algo, no esperéis hasta que el dinero esté en vuestras manos. Y esto es una realidad, porque de manera personal, puedo decir que es cierto. Dice aquí, antes de hacer algo, no esperéis hasta que el dinero esté en vuestras manos. Avanzad por fe. Dios ha declarado que la norma de la verdad ha de implantarse en muchos lugares. Y cuando tenemos ese deseo de trabajar para el Señor, a veces nos faltan medios o recursos, pero de manera que podríamos decir como misteriosa, el Señor provee los recursos que necesitamos para poder desarrollar ciertas tareas que son necesarias para poder realizar algunas cosas que el Señor nos ha pedido que hagamos. Haced lo mejor que podáis y luego esperad paciente, esperanzada y regocijadamente, porque no pueden fallar las promesas de Dios. El fracaso viene por la falta de fe. Entonces, ¿es nuestra fe débil? El fracaso viene por la fe de muchos que podrían poner en circulación sus medios para el adelanto de la obra de Dios. Menos fe tendrán mientras más tiempo retengan sus medios. Levantan obstáculos que retardan terriblemente la obra de Dios. Mis queridos colaboradores, sed leales, esperanzados, heroicos. Cada paso sea dado por fe. Al hacer lo mejor que podéis, el Señor recompensará vuestra fidelidad. Extraed energía física, mental y espiritual de la fuente que proporciona la vida. ¿Queremos trabajar para el Señor? Tenemos la promesa de recibir una virilidad y una femineidad santificadas, purificadas, refinadas y ennoblecidas. Necesitamos la fe que nos capacite para resistir como viendo al invisible. Porque a veces se piensa que cuando nos allegamos al Señor, a la vida cristiana, estamos libres de pruebas, de dificultades, pero eso es un engaño. Porque en medio de las dificultades, de las pruebas, nuestro carácter, nuestra fe es probada. Pero el Señor está dispuesto a capacitarnos. Al fijar vuestros ojos en Cristo, seréis llenados con un profundo amor por las almas, por las cuales Él murió, y recibiréis vigor para un esfuerzo renovado. Cristo es nuestra única esperanza. Id a Dios en el nombre de aquel que dio su vida por el mundo. ¿Cuánto oramos? Confiad en la eficacia de su sacrificio. Mostrad que su amor y su gozo están en vuestra alma, y que a causa de eso vuestro gozo es pleno. ¿Cuánto gozo y alegría sentimos nosotros cuando vamos a hacer obra misionera? O cuando nos reunimos con los hermanos para hacer caminatas en la naturaleza. Cesad de hablar de incredulidad. Si hay incredulidad en nuestras vidas, que sea desechada y que podamos confiar plenamente en nuestro Creador. En Dios está nuestra fortaleza, no en otro ser humano, porque no puede darnos esa fortaleza que solo nuestro Dios puede darnos. Orad mucho, por eso se nos dice velad y orad. La oración es la vida del alma. La oración de fe es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Porque aunque trabajemos para el Señor,
no estamos exentos de tentaciones, pero tenemos que pedirle al Señor que nos capacite, que nos fortalezca, que nos ayude en todo momento. Y el libro El deseado de todas las gentes también nos habla acerca de esa disposición a gastar y ser gastados. A gastar nuestros recursos, los talentos que el Señor nos ha confiado, ponerlos para uso en la causa de Él. Y a ser gastados. Tener esa disposición a trabajar con el Señor. Por medio del profeta, Cristo nos ha ordenado que partas tu pan con el hambriento, que saciares el alma afligida, que cuando vieres al desnudo lo cubras y a los pobres errantes metas en casa. ¿No os ha dicho, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura? Pero cuán a menudo nos descorazonamos y nos falta la fe, al ver cuán grande es la necesidad y cuán pequeños los medios en nuestras manos. Pero el Señor provee los recursos. Como Andrés, al mirar los 5 panes de cebada y los 2 pececillos, exclamamos, ¿qué son estos para tantos? ¿Tenemos tan poco? Con frecuencia vacilamos, nada dispuestos a dar todo lo que tenemos, temiendo gastar y ser gastados para los demás. Pero Jesús nos ha ordenado, dadles vosotros de comer. Su orden es una promesa y la apoya el mismo poder que alimentó a la muchedumbre a orillas del mar. Entonces necesitamos meditar si hay esa disposición en nosotros a gastar y ser gastados. El acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Y aquí vemos una enseñanza muy grande, porque ¿cómo es que con tan pocos peces y panes pudo comer una gran multitud? Cristo recibía del Padre, Él impartía a los discípulos y ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. Pero, para recibir ese pan de vida, tenemos que participar de las reuniones de oración, tenemos que estudiar individualmente la Sagrada Escritura, para que podamos impartir a otros ese pan de vida. Pero si yo no estoy yendo a la fuente que proporciona ese alimento celestial, ¿cómo le puedo impartir a otros? Tengo que dejar la indolencia y la pereza. Confiando plenamente en Dios, Jesús tomó la pequeña provisión de panes, y aunque constituía una pequeña porción para su propia familia de discípulos, no los invitó a ellos a comer, sino que empezó a distribuirles el alimento, ordenándoles que sirviesen a la gente. El alimento se multiplicaba en sus manos y las de los discípulos no estaban nunca vacías al extenderse hacia Cristo, que es el mismo el pan de vida. Qué maravilloso, ¿no? La pequeña provisión bastó para todos. Usted sabe lo que es alimentar una multitud con una cantidad tan pequeña de peces y panes. Pero dice que muchas veces nosotros vacilamos porque tememos gastar y ser gastados. Pero tenemos que ir a esa fuente que nos proporciona aquello que nosotros necesitamos, que es Cristo Jesús. El libro El Colportor Evangélico nos dice que esta no es una labor solo para los hombres o para los ancianos o el ministro dentro de la iglesia. Porque es triste cuando escuchamos señalamientos hacia algunos hermanos donde se dice que por culpa de ellos se van las personas de la iglesia. Pero muchas veces no nos damos cuenta que ellos también tienen necesidades, también han padecido situaciones difíciles en sus vidas, pero nos vamos a atacar sus defectos o su forma de ser. Y dice aquí que tanto los hombres como las mujeres somos llamados a trabajar para Dios.
Cristo llama a muchos misioneros, tanto hombres como mujeres, para que se consagren a Dios y estén dispuestos a gastar y ser gastados en su servicio. ¿O podemos dejar de recordar que existe un mundo por el cual trabajar? ¿No avanzaremos paso a paso permitiendo que Dios nos use como su mano ayudadora? ¿Estoy yo permitiendo que el Señor me utilice como su mano ayudadora? ¿No nos colocaremos sobre el altar del servicio? Entonces el amor de Cristo nos tocará y transformará. Pero si no, vamos al Señor, ¿cómo puede obrar esa transformación en nuestro carácter? El amor de Cristo nos tocará y transformará, convirtiéndonos por su causa en personas dispuestas a trabajar con osadía. Dice que el Señor nos transforma y pone en nosotros esa disposición para trabajar. Pero si no vamos al Señor, eso no se puede dar. Por eso no podemos ser indolentes o venir a la iglesia solo a calentar la banca. Tenemos que tener esa disposición a aprender para impartir y compartir con otros. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, veamos que no es solo para los hombres, las mujeres también podemos trabajar dentro de la obra del Señor, pero la mujer tiene una labor y Dios utiliza a los hombres en una labor también. Cada uno tiene su lugar y una responsabilidad con Dios dentro de esta causa. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, pueden hacer una excelente obra, pero necesitan una instrucción, necesitan ser capacitados para impartir a otros. Veamos. El libro Testimonios Selectos, tomo 1, nos dice que algunos de los que trabajan en la causa de Dios no conocen cuando tienen una temporada de bienestar. Y en nuestra vida hay tiempo de dificultad, tiempo de tranquilidad. Pero veamos qué sucede muchas veces. Algunos de los que trabajan en la causa de Dios no conocen cuando tienen una temporada de bienestar. Han sufrido tan pocas privaciones y conocen tan poco la necesidad, las fatigas de la labor o la pesadumbre del alma, que cuando se encuentran bien y se ven favorecidos de Dios y casi enteramente libres de angustia de espíritu, no lo comprenden y se figuran que son grandes sus tribulaciones. Imagínense, yo vi que a estos los despedirá Dios de su servicio. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser despedidos del servicio de Dios. Yo vi que a estos los despedirá Dios de su servicio, a menos que manifiesten espíritu de abnegación y estén dispuestos a trabajar gozosamente sin escatimar su persona. Y cuando estamos dispuestos a trabajar gozosamente para el Señor, no vamos a estar quejándonos o teniendo tiempo para estar criticando a los demás. Que si no hace, que si hace. Pero una cosa sí debemos tener claro, que cuando trabajamos por el Señor tenemos que ajustarnos a lo que Él nos dice. No debemos hacer las cosas como nos parece, porque para todo aspecto de nuestra vida, toda responsabilidad que adquirimos con nuestro Creador dentro de su obra, el Señor nos ha dejado las indicaciones. No para trabajar conforme a nuestros pensamientos o nuestras ideas personales, sino conforme a lo que Dios nos dice. ¿Quiere aprender a enseñar a otros? Pues requerimos capacitarnos. Dios brinda los medios a través de su iglesia. Desea trabajar como maestra o maestro de niños, pues el Señor nos capacita, pero para trabajar dentro de eso, también el Señor nos ha dado instrucciones, no a nuestro parecer, sino como Él nos dice. Dios no los reconocerá por abnegados siervos, sino que suscitará quienes trabajen ardiente y no perezosamente y conozcan cuándo disfrutan de bienestar.
Los siervos de Dios deben sentir responsabilidad por las almas y llorar entre el pórtico y el altar exclamando: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Algunos siervos de Dios han entregado sus vidas para gastar y ser gastados en la causa de Dios, a tal punto que su salud se quebrantó casi por completo. Y aquí nosotros recordamos la vida y vemos también la experiencia a través del escrito que tuvo el esposo de la hermana White, que fue un hombre que murió a los 60 años de edad, si no me equivoco, porque este hombre trabajó fuertemente dentro de la causa de Dios para llevar este mensaje adelante de amonestar al mundo. Algunos siervos de Dios han entregado sus vidas para gastar y ser gastados en la causa de Dios, a tal punto que su salud se quebrantó casi por completo, y ellos están agobiados a consecuencia de su labor mental, incesantes inquietudes, trabajo y privaciones. Y estos pioneros, vemos la labor que hicieron y vemos también muchas veces, incluso hoy en la actualidad, con los miembros de la iglesia, cómo se manifiesta el desprecio hacia aquellos que han tenido esa disposición a gastar y ser gastados en este ministerio. Y cuán frecuente es escuchársele que se les acusa: por su culpa se fue fulano. Pero no nos ponemos a ver esa disposición que han tenido para gastar y ser gastados, porque no estamos exentos de tentaciones, pero estos hombres han aprendido de sus errores, de las situaciones y las experiencias que han vivido. Y vemos que aquí no importa la edad, porque vemos la vida de Juan, el discípulo amado, cuando estuvo en la isla de Patmos, que dice que el Señor lo utiliza para llevar adelante una obra que al día de hoy nosotros estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y cuántas visiones y cómo utilizó el Señor a este discípulo amado. Algunos siervos de Dios han entregado sus vidas para gastar y ser gastados en la causa de Dios, a tal punto que su salud se quebrantó casi por completo, y ellos están agobiados a consecuencia de su labor mental, incesantes inquietudes, trabajo y privaciones. Otros no lo hicieron así ni quisieron tomar la carga sobre sí, y sin embargo se consideran muy atribulados, porque nunca experimentaron penalidades ni han sido bautizados en el sufrimiento, ni lo serán mientras manifiesten tanta debilidad y tan poca fortaleza y sean tan amantes de su comodidad. Según lo que Dios me ha mostrado, es necesario hacer una trilla entre los predicadores a fin de eliminar a los perezosos, tardíos y egoístas, para que quede una compañía pura, fiel y abnegada, que no busque su bienestar personal, sino que ministre fielmente en palabra y en doctrina, con voluntad de sufrirlo y llevarlo todo por causa de Cristo y salvar a los que Él redimió con su muerte. Sientan sobre sí estos siervos el ay que se les aplica si no predican el evangelio, y esto bastará, pero no todos lo sienten. Muchas veces hay mayor disposición a señalar a una persona, pero no a sentir el peso y la responsabilidad que tiene esa persona dentro de la causa del Señor, porque no hay una disposición a gastar y ser gastados, porque se es egoísta, perezoso. Pero dentro de la causa del Señor no pueden haber siervos inactivos. Tenemos que imitar a Cristo nuestro Salvador, quien nos dio el ejemplo de que no vino a este mundo para ser servido, sino para servir a los demás. El libro
Hechos de los Apóstoles nos dice: los apóstoles no cumplían su misión por su propio poder. No es que ahora al trabajar para el Señor por nosotros mismos somos lo mejor, no, porque eso sería jactancia, suficiencia propia, orgullo, sino que el Señor nos capacita, nos ayuda. Los apóstoles no cumplían su misión por su propio poder, sino con el del Dios viviente. Su tarea no era fácil. Las primeras labores de la iglesia cristiana se realizaron bajo presión y amarga aflicción. Los discípulos encontraban constantemente privaciones, calumnias y persecuciones en su trabajo. Y si vemos la historia de nuestra iglesia, vemos cuánto han tenido que padecer nuestros hermanos en el establecimiento de las iglesias, pero no lo han hecho por su propio poder, sino buscando al Señor a través del estudio de su palabra y una vida de oración, de aprender y poner en práctica aquello que se estudia, se aprende, ponemos en práctica. Vemos aquí, los discípulos encontraban constantemente privaciones, calumnias, persecuciones en su trabajo, pero no consideraban sus propias vidas como caras. Antes se regocijaban porque eran llamados a sufrir por Cristo. La irresolución, la indecisión y la debilidad de propósito no hallaban cabida en sus esfuerzos. Estaban dispuestos a gastar y ser gastados. El sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos purificaba y enriquecía sus vidas, y la gracia del cielo se revelaba en las conquistas que lograron para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, Dios obraba por intermedio de ellos para hacer triunfar el Evangelio. Los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Por eso es importante que nosotros recordemos nuestra historia pasada. Vemos la vida del pueblo de Israel al salir de Egipto y cómo ellos se les fue dada indicación de que debían enseñarle a sus hijos y a las siguientes generaciones todas las manifestaciones, todo lo que el Señor había hecho por ellos. Por eso es necesario que nosotros conozcamos nuestra historia, para que así como aquellos que en un momento han tomado la decisión de servir al Señor, pueda haber en nosotros también esa disposición a gastar y ser gastados. Para finalizar, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice: por cansado que sea su trabajo, los obreros no lo considerarán como un trabajo penoso. Están dispuestos a gastarse y ser gastados, pero es un trabajo gozoso, hecho con un corazón alegre. El gozo en Dios se expresa por medio de Cristo Jesús. Su gozo es el que le fue propuesto a Cristo, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Están cooperando con el Señor de la gloria. Este pensamiento dulcifica toda faena, porque recordamos que estamos trabajando para el Creador del universo. Fortalece la voluntad, vigoriza el espíritu para todo lo que pueda ocurrir. Trabajando con un corazón abnegado, ennoblecido por ser participante de los sufrimientos de Cristo, compartiendo sus simpatías y cooperando con Él en su labor, ellos ayudan a acrecentar su gozo y producen honor y alabanza a su exaltado nombre. No buscan exaltarse a sí mismos, sino exaltar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Este es el espíritu de todo verdadero servicio para Dios, que haya una disposición a gastar y ser gastados. Debido a una falta de un espíritu de servicio,
muchos de los que parecen ser primeros llegarán a ser últimos, mientras que aquellos que lo poseen, aunque se los considere como últimos, llegarán a ser primeros. Hay muchos que se han entregado a Cristo y sin embargo no ven la oportunidad de hacer una gran obra o grandes sacrificios en su servicio, porque no hay una disposición a abandonar aquello que va en contra de lo que el Señor nos pide, a dejar esa comodidad y estar dispuestos a trabajar para el Señor. Estos pueden encontrar consuelo en el pensamiento de que no es necesariamente la entrega que se hace en el martirio la que es más agradable a Dios. Puede ser que no sea el misionero que diariamente ha soportado el peligro y encarado la muerte el que se destaque en primer plano en los registros celestiales. El cristiano que lo es en su vida privada, en la entrega diaria del yo, en la sinceridad de propósito y la pureza de pensamiento, en la mansedumbre que manifiesta bajo la provocación, en la fe y en la piedad, en la fidelidad en las cosas menores, aquel que en la vida del hogar representa el carácter de Dios. Tal persona, a la vista de Dios, puede ser más preciosa que el misionero o el mártir mundialmente conocido. Pero es mediante esa relación con nuestro Creador donde debemos pedir al Señor esa fuerza que necesitamos, esa fortaleza, que nos dé esa fuerza de voluntad, que nos ayude a dejar de ser perezosos. Oh, cuán diferentes son las normas según las cuales Dios y los hombres miden el carácter. Dios ve muchas tentaciones resistidas de las cuales el mundo y aún los amigos más cercanos nunca saben nada. Tentaciones en el hogar, en el corazón. Él nota la humildad que siente el alma a ver su propia debilidad, el sincero arrepentimiento hasta de un pensamiento que es malo. Él ve la devoción ferviente a su servicio. Él ha notado las horas de dura batalla con el yo, una batalla que gana la victoria. Todo esto lo saben Dios y los ángeles. Un libro de memoria es escrito ante Él para aquellos que temen a Dios y piensan en su nombre. El secreto del éxito no ha de ser hallado en nuestro conocimiento, en nuestra posición, en el número que constituimos o en los talentos que se nos han confiado, ni en la voluntad del hombre. Sintiendo nuestra deficiencia, hemos de contemplar a Cristo y por medio de aquel que es la fuerza de toda fuerza, el pensamiento de todo pensamiento, la persona voluntaria y obediente obtendrá una victoria tras otra. Y por corto que sea nuestro servicio o humilde nuestro trabajo, si con una fe sencilla seguimos a Cristo, no seremos chasqueados en cuanto a la recompensa. Aquello que aún los mayores o los más sabios hombres no pueden ganar, el más débil y el más humilde pueden recibir. Los áureos portales del cielo no se abrirán ante el que se exalta a sí mismo. No darán paso a los de espíritu soberbio, pero los eternos portales se abrirán de par en par ante el toque tembloroso de un niñito. Bendita será la recompensa de gracia concedida a los que trabajaron por Dios con simplicidad de fe y amor. Hermano y hermana, esta mañana Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, a que estemos dispuestos a gastar y ser gastados en su obra. No un trabajo para exaltarnos a nosotros mismos, sino para depender del Señor y que al trabajar para Él podamos hacerlo de manera gozosa y que aún en medio de la persecución o de las pruebas podamos confiar plenamente en el Señor y la recompensa nos las dará el Señor. Pero no podemos ser perezosos ni indolentes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana.